Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Bueno, quisiera comenzar esta sesión compartiendo que el día de hoy, vamos a comentar algunos aspectos con los cuales podemos analizar las coplas mexicanas. Y recordar que, bueno, este método también puede servir en algunos casos para estrofas más grandes, como la cuestión de las décimas o las glosas en décimas, en algunos aspectos, y bueno, comentaremos si hay oportunidad en cuáles. En fin, es importante saber que, bueno, pues una copla es una pequeño poema, ¿no? Bien podemos decir que es una unidad poética autónoma, regularmente de 4 versos, con las cuales se canta en la tradición oral. Es importante decir también que las coplas, pues, suelen aparecer en los sones. Esto es importante porque cuando vamos a tener que ver una diferencia entre son y canción. Las canciones, vamos a ver que tienen una estructura fija, es decir, incluso el orden de las estrofas y el lugar en el que aparece el estribillo es el mismo, contrario a los sones donde esa estructura fija de las estrofas no existe, sino que se pueden cambiar de lugar o incluso pueden cambiar de un son a otro. Como dijo Margit Frank, hay coplas viajeras y esa es la característica. Los sones, pues, no van a ser estructuras fijas de una canción. De hecho, por ejemplo, cuando hablemos de un son, por ejemplo, el balajú, y se esté tocando, no vamos a decir que se toca el balajú, sino que se toca un balajú, es decir, una manera, una forma en la que el balajú existe en la tradición oral, pero no es la única que existe, dado que, bueno, eso no hay orden específico de las estrofas y sus estrofas sí que incluso podrían viajar hacia otros sones. Bien, hay algunos elementos que van a ser como los elementos más característicos para analizar esto que se nombra aquí como la estructura de la oralidad, no la escritura, perdón, de la oralidad. Van a ser estructuras, pues eso, elementales, que van a aparecer en las composiciones de las coplas, como cuáles, bueno, como las fórmulas, los tópicos. Hay que decir que la fórmula está a un nivel discursivo, es decir, va a ser a un nivel, digamos, discursivo, sintáctico, en el que lo encontremos. En este sentido, van a ser frases que podrán ser recurrentes, como aquí me pongo a cantar, o vuela, vuela palomita, o con esta me despido. Ese tipo de frases que son recurrentes van a ser, pues, fórmulas. O nos piden la diversión para el caso de la controversia poética, o eh, aquí vengo a cantarles, o a cantarles he venido nuevamente, ¿no? Para el caso del saludo en el guapango arribeño, por ejemplo. Va a haber tópicos y los tópicos van a estar en el nivel de los temas, ¿no? Eso también es importante, son pues temas que son recurrentes en casi toda la tradición literaria y bueno, aparecen tanto en la tradición escrita como en la tradición oral, ¿no? La cuestión de los tópicos. Y bueno, luego tendremos las estructuras que van a tener que ver con el ritmo y la métrica, el verso octosilábico, el verso, bueno, que es un poco más grande, o para la cuestión de las estrofas, cuando hay cuartetas, cuando hay quintillas, cuando hay sextillas, y lo importante será encontrar recurrencias en las coplas. Y bueno, de los otros dos, paralelismo y simbolismo, nos ocuparemos en un momento más. Eh, bien. Uno de los elementos que quizá más, digamos, pueden ser más evidentes cuando analizamos una copla es la cuestión del binarismo. El binarismo, ¿por qué será importante? Bueno, porque nos va a llevar a que hay estrofas de 4 versos y esas estrofas de 4 versos van a construirse, digamos, de dos y dos. Fíjense ustedes. Tenemos, por ejemplo, a mí me llaman el negro porque aquí es una morena, a quien no le va a gustar tener una cosa buena. La copla sería esa estructura de 4 versos. Podríamos decir que a mí me llaman el negro porque aquí es una morena,
pues son dos octosílabos. Entonces, dos octosílabos, es decir, dos versos de 8, forman sintácticamente un verso de 16. Con esto, además, la copla de alguna u otra manera tendrá, o la canción tradicional tendrá cierta reminiscencia, digamos, eso, cierta reminiscencia del verso romance, ese verso hexadecasílabo, el verso de 16 sílabas. Entonces, vamos a ver que una de las cosas que podemos analizar es que hay dos ideas en la copla, ¿no? Divididas cada una de estas ideas en dos versos. La primera idea en los dos primeros versos, la segunda idea en los dos últimos versos. A mí me llaman el negro porque quise una morena, primera idea. A quien no le va a gustar tener una cosa buena, segunda idea. Entonces, este binarismo se va a ver que, digamos, son dos versos al principio, dos versos al final. Por eso, binarismo. Otra función que podemos encontrar dentro de este binarismo es que va a haber una fase tensiva y una fase distensiva. Es decir, va a haber una propuesta y una resolución de ese tema. Se va a eso proponer en los primeros dos y se va a resolver en los siguientes dos. Y eso sería la cuestión del binarismo. Otro elemento que es muy importante y que también podemos, pues eso, apreciar o analizar en las coplas, es el paralelismo, aunque quizá por la cantidad de paralelismos que hay, puede llegar a ser un poco complicado identificarlos todos. Va a haber el paralelismo sintáctico, y esto es cuando, digamos, un verso tiene la misma estructura gramatical que, digamos, el siguiente, o quizá si es el verso uno puede ser que esto aparezca en el verso 3, o puede ser que sea el verso uno de una copla y el verso uno de la siguiente copla. Y cuando hablamos que tiene la misma estructura sintáctica, es porque tiene quizá, pues es una preposición, luego un sustantivo, un verbo y lo que sé yo, algún otro sustantivo que funcione como objeto directo, por ejemplo. Y entonces esa misma estructura la vamos a encontrar repetida, ya sea dentro de la misma copla, en un siguiente verso, o en otra copla que se está cantando en el mismo son, y de ahí que se diga que hay paralelismo. También va a haber paralelismo semántico, en los que va a haber una equivalencia de significado. No va a ser necesariamente que se repita una palabra, sino, digamos, lo que simboliza, como si dijéramos, morenita, vamos al mar. Bueno, esto por supuesto es un ejemplo que se me está ocurriendo al aire, y luego uno que diga, morenita, vamos a la playa, ¿no? O morenita, vamos al agua, ¿no? Bueno, una cosa así, ¿no? Digamos que la referencia sea que la palabra al final cambie, pero que semánticamente se mantenga esa intención. Va a haber también algunos rítmicos que tienen que ver con cuestiones de acentos y de pausas, quizá de los más complicados, puesto que requiere un análisis mucho más, digamos, minucioso de ese aspecto. Y tendremos otros que tienen que ver con el campo, eso lo simbólico y el campo semántico. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este que es de tipo sinonímico: me voy lejos de tu tierra, me alejo de tu querer, ¿no? En contraste, tú te ríes cuando lloro, yo lloro cuando te vas. Y además en esa estructura donde se van desenvolviendo los elementos como si fuera una suerte de espejo progresivo: primero te quise, luego te amé, después te adoré o ya no puedo más, donde además podríamos hablar de una gradación, de una suerte de enumeración. Acumulativos: agua, tierra, viento y fuego, todo me habla de ti. Ya ese es un poco más complicado porque ahí vemos en realidad al final una suerte de síntesis de los elementos y se nos puede ir, digamos, por esa cuestión de la síntesis. O de este distributivo: yo canto en las mañanas, tú lloras en las noches. Ven aquí como este que dice distributivo es este exactamente que les digo del sintáctico, ¿no? Está el pronombre, está el verbo, está la preposición, está el artículo y luego el sustantivo. Yo canto en las mañanas, tú lloras en las noches. Ese sería, digamos, aunque, digamos, por el contenido es distributivo, por su forma de construcción es sintáctico. Vean ustedes cómo en el paralelismo lo que en realidad estamos intentando subrayar es la relación de un verso con otro, ya sea porque hay sinónimos, contraste, progresión, acumulación, o este elemento sintáctico, como ya lo decía. No tenemos este otro: si me arrimo, te retiras; si me retiro, te enojas. Ven ustedes cómo aquí hay incluso, digamos, varias características del paralelismo. Tenemos un paralelismo sintáctico, puesto que se repiten las mismas, digamos, los mismos elementos con los que se compone
El verso tenemos además este contraste dentro del paralelismo, arrimar, retirar, retirar, enojar, ¿no? Entonces, vemos cómo, digamos, un solo elemento, como el paralelismo, puede construirse con otros pequeños elementos. Esto es importante porque así como la copla, por ejemplo, de 4 versos se construye con pequeños versos de 2, ¿no? Es decir, 2 y 2 son 4, o, por ejemplo, el caso de la décima, donde hay una redondilla, el puente y la segunda redondilla, y son 4, 2 y 4, y estos 4 también pueden dividirse en 2, 2, 2, 2, 2, ¿no? Es decir, los elementos de la tradición oral, el paralelismo o la estructura binaria, o incluso la estrofa misma, se construyen la gran mayoría de las ocasiones de otros pequeños elementos. Lo más importante es intentar desentrañar de cuáles otros pequeños elementos se está construyendo la copla, se está construyendo el recurso y además cuál está siendo la función, ¿no? ¿Para qué se está utilizando? Uno de los aspectos que nos ayudaría, por ejemplo, a saber para qué se está utilizando es intentar dilucidar quién habla en la copla, ¿no? ¿De quién es la voz? ¿Es una voz femenina? ¿Es una voz masculina? Para intentar, digamos, hacer también este tipo de relaciones dentro de la copla, bueno, cuando sea posible. Pero entonces, otro de los elementos también importantes es que no solamente nos quedemos con, ay, ya encontré el paralelismo y hay un paralelismo, sino que es importante ver cómo se está construyendo y cuál es la función que tiene. Es decir, no basta con identificar y describir el elemento, sino que hay que ir hacia el análisis, es decir, hacia la relación de ese elemento con otros elementos o hacia la relación de ese elemento con sus elementos compositivos, constitutivos y cómo funcionan dentro de la copla. Hay también simbolismo, ¿no? Ya hay símbolos, digamos, que son muy recurrentes: la flor, el pájaro, la luna, la noche, el árbol, el agua y el río. Y estos elementos, regularmente también simbólicos, están cargados ya de una cuestión semántica, es decir, como de una suerte de interpretación. Por ejemplo, los elementos del agua y del viento resultan en muchas ocasiones, pues, elementos eróticos, por ejemplo. Lo mismo pasaría con la flor, con la rosa que se corta. Y con la cuestión del pájaro, por ejemplo, en ocasiones también se utiliza para hablar del canto, el canto en general o el canto del trovador en particular, ¿no? Como esas palabras aladas, que es además un tópico, pues, desde la Grecia antigua, ¿no? Que aparece desde la Ilíada, por ejemplo. Lo mismo, bueno, la luna, que regularmente también resulta ser, en muchas ocasiones, de una simbología asociada a lo femenino, ¿no? Entonces, digamos, habría que identificar que los símbolos, cuando aparecen, cuando aparece una flor, cuando aparece una rosa, cuando aparece el río, no aparece solamente un elemento natural, sino que ese elemento natural está cargado ya de significado, y está cargado de significado tanto por la tradición literaria cuanto por lo que va a entender la comunidad, porque es importante que la comunidad, el auditorio, quien vaya a escuchar, pueda decodificar ese mismo elemento, pueda entender ese elemento dentro, digamos, de esa codificación simbólica que ya tiene, ¿no? Si se piensa, por ejemplo, que se va a cortar una rosa y se piensa solamente en el acto, digamos, vamos a decirlo así, mecánico, físico, de arrancar una rosa de la tierra y llevarla, digamos, hacia afuera de la tierra, y pensar que el símbolo acaba ahí, pues no estaríamos, digamos, realmente encontrando, digamos, el gusto en el verso, el gusto en esa interpretación, porque nos estaría faltando el elemento importante, fundamental, que, bueno, tiene que ver también con, pues eso, un elemento erótico, ¿no? Como ya lo había mencionado anteriormente. Otro aspecto también es la cuestión de los colores, ¿no? Los colores también entonces estarán cargados simbólicamente, y es importante apreciar, ¿no? Cómo estos elementos aparecen en las coplas, cómo aparecen en los versos, y nuevamente intentar dilucidar cuál es la función que están cumpliendo, cómo se están relacionando con otros elementos, porque eso es lo que nos va a dar precisamente la oportunidad de encontrar la interpretación dentro de esta, digamos, dentro de la copla que estemos analizando. Tenemos aquí un ejemplo: Rosa de Castilla en rama, prende y se vuelve a casar, desde aquí te estoy mirando, cómo te he de abandonar. Y
una de las cosas, ¿no? Que a veces tienen también las cuestiones simbólicas son que viene un plano simbólico y un plano referencial, ¿no? En ese plano simbólico viene la Rosa de Castilla, en ese plano referencial el de te estoy mirando, ¿no? Es decir, digamos, como si se apreciara, se observara, se viera la rosa, digamos, literalmente, aunque, digamos, el símbolo está cargado de un significado, eso un poco diferente, no solamente, digamos, en ese entorno y en ese espacio físico. Bien, bueno, hay más animales que aparecen en esta fauna poética dentro de los animales, ¿no? Que aparecen en las coplas tradicionales. Tenemos aquí el toro, el gavilancillo, la paloma blanca, la tusa. Faltaría, sin duda alguna, también, pues, el gallo, que es uno de los elementos muy recurrentes, pues, sobre todo para la cuestión del corrido, por ejemplo, bueno, y que también aparece en otras coplas. El caballo, que además, bueno, el caballo, el toro, el gallo, la gallina, elementos que además tienen que ver con un entorno campirano, un entorno rural, y que de ahí quizá también, pues, podemos explicar su recurrencia, ¿no? Bueno, pues el gavilán, ¿no? Como el gavilán pollero, por ejemplo, esa famosa canción. En fin, lo que hay que decir es que estos elementos, al igual que los anteriores, como los elementos naturales, los colores, también la fauna poética aparece, digamos, en un elemento simbólico, su significado, y también aparece en su elemento referencial. Si yo digo, soy Torito de Jaral y nadie puede vencerme, no, por supuesto que quizá tengamos ese elemento de la fuerza, la energía del toro, la potencia, pues incluso la temeridad que causa en nosotros, aunado, ¿no? A representarse a sí mismo como el toro, ¿no? Por ejemplo, para hablar de estos dos planos, de lo simbólico y lo referencial, que también aparecen o son recurrentes con estos. Bueno, lo que ya comentábamos, ¿no? Que, bueno, habría que decir que quizás sí los pájaros son de lo más recurrente en esta, digamos, en la cuestión del cancionero. Además de esta referencia a Don Ají Cuellar, habría que referirnos también al texto de Margit Frey sobre la charla de pájaros, ¿no? Que es la charla con la que entra a la Academia Mexicana de la Lengua, digamos, destacando y subrayando este elemento en el cancionero popular. Otro de los elementos, digamos, que podemos apreciar, pues son los tópicos. Recordar que los tópicos son temas que son muy recurrentes en varias canciones y de ahí que pues sean ya también, se carguen de significado, ¿no? Como qué tópicos, bueno, la despedida, la ausencia, el río, que pues es un lugar de encuentro, es un lugar de frontera, es un lugar que también tiene una carga ahí, erótica importante, ¿no? Y uno quizá de los elementos más relevantes que tengamos que decir sobre los tópicos es que los tópicos son loci topoi, es decir, lugares comunes. Bajo esa lógica del lugar común, habría que aclarar además que, bueno, aquí sí, aunque casi nunca lo utilizo, habría que referirnos a cómo se dice en inglés, ¿no? Lugar común, digamos, se ha asociado a algo negativo, como, digamos, a una escritura facilona, lo que en inglés se llamaría lazy writing, ¿no? Una escritura perezosa. Yo lo traduciría incluso como una escritura mediocre. Hay que identificar y diferenciar, pues, que un lugar común no es necesariamente una escritura mediocre, sino que un lugar común es un espacio, pues, un tópico, un elemento que sirve para que se comunique quien, digamos, quien canta o quien ha creado una copla, un canto tradicional y el auditorio, el público. El lugar común, en realidad, es esa suerte de canal que comunica a la copla o a quien crea la copla y a quien va dirigida el verso, ¿no? A ese auditorio, a esa comunidad a la que se le dirige. Después, ese elemento de comunicación entre uno y otro. Tenemos aquí algunos tópicos, como el caso del exordio para el saludo, la falsa modestia, y bueno, podemos leerlo, ¿no? Ahorita voy a cantar, señores, que además vean ustedes cómo en ese exordio, en ese saludo, además hay una fórmula, ¿no? Como les decía, en los versos, en las coplas, como a veces las coplas, bueno, regularmente las coplas son estructuras pequeñas,
lo que vamos a tener es que van a sintetizar, van a aglutinar, van a tener como muchos elementos con los cuales vamos a poder analizar digamos, ese verso, como en este caso, donde podemos encontrar el exordio, pero además podemos encontrar una fórmula. Con esto lo que les quiero decir es que es necesario, digamos, intentar agotar lo más que se pueda nuestro análisis, por supuesto, sin sobreinterpretar, pero intentar encontrar todos los elementos que están presentes en el verso de la copa. Luego, no tienen poesía primores porque no sé describir, como en ese caso de captar la atención, ¿no? Esa captatio benevolentae que es importante, ¿no? Para pedir el favor del público. Y tenemos ahí como tercer ejemplo otro de los tópicos que también es muy recurrente, que es la cuestión de el retrato. Bien, continuamos. Otro elemento con el cual se pueden construir, digamos, las coplas es el metalenguaje poético. Como aquí me pongo a cantar, es decir, ya hay una conciencia ahí de la canción, o en mis versos digo tal cosa, o ya con este verso me despido. También podría ser otra, digamos, otro elemento en el que se ve esa cuestión de la metapoesía, o en la improvisación, ¿no? Este verso lo construyo o de repente me sale este verso, ¿no? Como lo dice ahí el ejemplo. Entonces, digamos, también hay en las coplas, a pesar de que podría parecer que no, pues poesía pensando en la poesía o refiriéndose a la poesía misma, ¿no? Como un elemento, como un aspecto a cantar dentro de esta composición poética. Como ya habíamos platicado, hay elementos que son las fórmulas que están a nivel del discurso. Eh, Como quisiera ser trovador o quisiera ser solecito, ¿no? Bueno, parece que me aparecen las mañanitas, ¿no? O si yo fuera un pintor, o si yo fuera eh, bueno, es que también dicen si yo fuera millonario, ¿no? En fin, el caso es que las fórmulas nos refieren a elementos discursivos que son recurrentes, pueden ser para introducir un tema, pueden ser para despedir un tema, pueden ser para presentar un elemento particular, pero también no olvidar que hay que poner mucha atención en la construcción de la fórmula para saber cómo se está construyendo eso a nivel sintáctico y también a nivel discursivo, ¿no? Es muy, muy importante ese elemento. También las fórmulas dan la posibilidad y la oportunidad de la variación, ¿no? Como a la orilla de un río, a la orilla del mar, a la orilla de un palmar. Y esta cuestión de la variación es importante porque hay que recordar que la tradición oral vive en variantes. Y en ese vivir en variantes, pues también necesita, digamos, espacios o aspectos que puedan variar. Y la fórmula, precisamente, es uno de los elementos, digamos, propicios para que pueda haber esa variación. Habíamos también, bueno, más o menos ya mostrado, ¿no? Presentado más bien, que la copla es viajera por ese elemento, ¿no? De que puede viajar de un son a otro. Recordar que hay diferencia entre sones y canciones, que la canción es una estructura fija, cerrada, mientras la estructura del son es abierta, y por lo tanto puede una copla, digamos, ir hacia varios sones, cantarse en varios sones, eh, etcétera. Sin embargo, también hay que decir que hay una serie de coplas que no van a viajar, ¿no? Que son exclusivas. Y esa exclusividad se relaciona con las palabras clave. Ya Rosa Virginia Sánchez, en su antología del son huasteco, presenta, ¿no? Que hay ciertos sones que tienen ciertas palabras clave, como, bueno, la rosita, ¿no? Es decir, cuando no es lo mismo ser, por ejemplo, Flor de Arelia que ser Rosa de Castilla, ¿no? Y entonces la Rosa de Castilla es muy probable que aparezca en el son de la Rosita, digamos de manera recurrente, o el caballito, por ejemplo, ¿no? Que la palabra caballito aparezca en el son del caballito, o que las variantes pues nos hagan escuchar esa, esa exclusividad. Por ejemplo, en el son, digamos, que estuvimos cantando,
señores, ¿qué son es este? Señores, el buscapiés, es la primera vez que lo oigo, pero qué bonito es. Pues ahí tendremos que la palabra buscapiés sería para el son del buscapiés. Pero quizá, ¿no? Alguien pudiera cantar, señores, ¿qué son es este? Señores, el cascabel, es la primera vez que lo oigo, pero qué bonito es, aunque la rima sería ahí asonante. Bueno, quizá podría ser también una posibilidad de la variación, ¿no? Incluso, digamos, las palabras clave, por extraño que suene, pueden también darnos esa oportunidad de la variación. Por otro lado, Rosa Virginia Sánchez presenta también que hay sones politemáticos y sones monotemáticos. En este sentido, bueno, pues que tratan de un tema o que tratan de muchos temas, ¿no? Y en ese tratar de muchos temas, pues hay también mucha más posibilidad de tener, entre otras, pues varias coplas viajeras, varias coplas libres. En los sones monotemáticos es mucho más complicado. Ella, digamos, asocia también la palabra clave con esta cuestión de los sones monotemáticos y da el ejemplo, bueno, por ejemplo, del huerfanito con el tema de la orfandad, ¿no? Digamos que, pues ahí queda muy correlacionado. Aunque también hay que decir que el huerfanito se ha utilizado, por ejemplo, en el Huasteco, para hablar, ¿no? De cuando un hijo muere, ¿no? Por ejemplo, ese es, digamos, un aspecto que no tiene una definición como tal, no tiene una palabra particular, y entonces cuando, bueno, pues también es algo que puede llegar a suceder y ese dolor es profundo, pues el son huasteco lo ha llevado, digamos, al huerfanito, ¿no? Para poder hablar de esta situación. Eh, por supuesto, habrá algunos otros elementos, ¿no? Como el humor, ¿no? La hipérbole, la antítesis, la ironía, la repetición, la comparación, las analogías, el uso de metáforas, que quizá, bueno, pues tienen que ver un poquito más con el tipo de copla con el que nos estemos enfrentando, el tipo de copla que estemos analizando. Y en ese sentido, bueno, pues tendrá que ver incluso quizá un poco con el tono de la copla, el tema de la copla que está tratando, ¿no? El que nos llama la atención. Quisiera ir un poco más ya hacia el cierre. Les dejo de cualquier manera ese par de diapositivas para hablar de que, pues eso, la copla no es una pieza de museo, no es una pieza estática, sino que es una pieza dinámica. La copla es una estrofa viva y bien podríamos decir que en general las coplas de la tradición, incluyendo las diferentes estrofas, además de la copla que se utiliza, pues van adquiriendo ciertos elementos, van adquiriendo cierto carácter, pero sobre todo cuando se cantan, cuando se reactualizan, cuando viven en la tradición, pues precisamente son propicias al cambio, son propicias a tener distintos tipos de recursos, incluso en un solo verso, y son propicias a seguir representando la realidad en la que cantan y las realidades de las que cantan. El amor, la vida, la muerte, la cotidianidad. Pues hasta aquí tendríamos esta presentación. Eh, Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando estén viendo este video. Hasta la próxima.